Bienvenidos a la Escuela Enoteísta de Telegram, hoy día 8 de agosto del año 2022. Bien, hoy vamos a tener la tercera parte de este ciclo de estudio, donde estamos analizando y refutando un videodebate que se encuentra en un canal de YouTube que se llama Exponentes TJ, un debate donde trataron la divinidad de Cristo. El título del vídeo ¿Es Jesús creado por Jehová? Y es un debate que tuvieron dos señoras, una tal Rose, que es evangélica, y una tal Gina Corona, que es atalayada TJ, es miembro de esta organización religiosa falsa y anticristiana, antibíblica, mentirosa. Es una de las iglesias o religiones más falsas que existen. Eso sí, se tienen que disfrazar de cristianos para poder engañar a millones de personas, si no, no engañarían absolutamente a nadie. Si todo lo que enseña esta secta fuera mentira, fuera falso, pues no engañarían a nadie. Y lo mismo que ocurre con ella, ocurre también con los mormonoides, los católicos paposos, los evangélicos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a comenzar escuchando a la atalayada y vamos a ir analizando y refutando a la luz de las Sagradas Escrituras. Lo que digan, que sea correcto, que sea bíblico, pues lo reconoceremos y lo alabaremos. Lo que sea antibíblico y falso, pues lo iremos desechando y refutando a la luz de la Biblia. Comenzamos. Mencionar también es de que Juan destacó esto en Apocalipsis 3:14, al llamar a Cristo nuevamente el principio de la creación. Entonces aquí vemos cómo es que ya dos discípulos mencionados. Bueno, esto ya lo explicamos ayer, el pasaje del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama el principio de la creación de Dios. Estos falsos cristianos, atalayados, entienden el versículo pues diciendo que Él es el primero en ser creado por Dios. Pero eso es absolutamente diabólico y falso, eso es lo que dice el texto. La palabra que ahí aparece es arge, y arge no significa el primero en ser creado, sino sencillamente que es el principio, es decir, el gobernador, el regente de la creación de Dios. Tiene la preeminencia sobre toda la creación, como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses 1:18, que estuvimos analizando, estuvimos viendo ayer, en la segunda parte. El principio de la creación de Dios de ninguna manera significa el primero en ser creado por Dios, para nada. Significa que Él es el principio el arjé de la creación, es decir, el que dio origen a la creación. Y efectivamente, por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas y por eso es que Él tiene la preeminencia sobre toda la creación. Pero no que Él forme parte de la creación, porque ya estuvimos viendo que Jesús ya existía antes de todas las cosas. El verbo ya existía antes de la creación. Ya en el principio era el verbo, Juan 1:1. No dice en el principio Dios creó el verbo. Él es antes de todas las cosas. ¿Lo entiende, Gina, criatura? Como dijo Pablo ahí en Colosenses capítulo 1. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si Cristo es antes de todas las cosas, antes de que todas las cosas fueran creadas, por lo tanto es absolutamente mentira. Es una burda mentira del diablo decir que Cristo fue el primer ser que Dios creó. Eso es falso, absolutamente ridículo, porque Él ya existía antes de que existieran todas las criaturas. Él es antes de todas las cosas. En el principio ya era el verbo. Él ya existía antes desde la fundación del mundo. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios creara el universo, pues ya existía Cristo juntamente con el Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan y pisotean estos falsos cristianos. Bien, seguimos, vamos a seguir oyendo a Gina, esta atalayada. Están apoyando, ¿verdad? Están enseñando lo que yo estoy compartiendo esta ocasión, de que Jesucristo es la primera creación de Dios. Ahora, hablando del arché, una palabra que, como ya había comentado, muchos aluden a decir que pues, es una metáfora para expresar que el primogénito pues es el que goza de una amistad íntima con él. No, lo que pasa, ignorante, que usted no tiene ni puñetera idea del significado de la palabra griega arge. Arge significa sencillamente el originador de la creación de Dios, el principio de la creación de Dios. No que Él fuera el primero en ser creado, significa el que origina la creación.
el que ejecuta, por así decirlo, la creación de Dios. Y fue Jesús, el mediador. Él fue quien ejecutó la obra creadora del Padre. Seguimos. Pues estas palabras no encajan con lo que se está explicando, porque más que nada es una declaración contundente de que Cristo, siendo el Hijo de Dios, por medio de él fue que se creó todo. O sea, él es el comienzo de todo lo primero que se creó. Fija lo que está diciendo, que Cristo es el comienzo de todo lo que se originó. Es el principio de la creación de Dios, no el primero en ser creado. Usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Él fue quien dio inicio a la creación, no en que él forma parte de la creación. El texto no dice que Cristo fue el primer ser creado por Dios, eso es mentira del diablo. Es el originador de la creación de Dios, el principio de la creación de Dios, porque por medio de él, como usted acaba de decir también, por medio del Hijo, por medio de Cristo fue creado el universo. Es que usted no tiene ni idea de lo que está hablando, criatura. Dentro de un grupo universal, y pues ya nos estaremos refiriendo a todos los hijos de Dios, ¿no? Allá en el cielo. Y es de notar también que en la revelación que se le da a Juan en Apocalipsis, aunque Jesucristo ya estuvo aquí en la tierra y después de haber ascendido allá en el cielo, o sea, no cambia el título. O sea, Jesucristo sigue siendo el Hijo de su Padre y Dios Jehová, porque así lo describe Apocalipsis en 2:18. Entonces, yo pienso que, no sé si ya se abarcaron los minutos, pero yo creo que ya di lo indispensable. Y bueno, como podéis ver, en ninguno de los pasajes bíblicos que esta criatura ha mencionado, en ninguno se dice que Jesucristo fuera creado. Al contrario, ya estuvimos demostrando ayer que Cristo, el Verbo divino, es ese Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Fue visto por Abraham, fue visto por Moisés, etcétera, etcétera. Y resulta que al Dios Padre, al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Por lo tanto, mentís vosotros cuando decís que solo existe un Jehová. No, la Biblia lo que habla es de la existencia de dos Jehovás, dos dioses, dos personas divinas, dos Jehovás, cada uno de ellos se llama Jehová. Lo que pasa es que el Padre es el Jehová Supremo. El Dios Supremo, no existe otro Dios como él. Él es la cabeza de Cristo. Y Cristo es el segundo Jehová. El Hijo sencillamente se llama igual que su Padre Celestial, así de simple. Igual ocurre en el plano humano. Muchas veces un hijo se llama igual que su padre, que lo engendró. Pues igual, yo mismo me llamo Justo y me llamo exactamente igual que mi padre. Y sin embargo, mi padre es mi padre y yo soy yo. Somos dos justos, no un solo justo. Exactamente lo mismo ocurre en el plano divino. Hay dos Jehovás, dos, no solo uno. La Biblia no dice jamás por ninguna parte que solo exista un Jehová, no. Lo que dice la Biblia es que el Jehová Padre, el Dios Supremo, es único, o uno, como dicen otras versiones. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, es uno, claro, es único porque es el mayor de todos, es el Dios Supremo, no existe otro Dios como él, no existe tampoco otro Dios superior, mayor que este Padre Celestial. Él es el Dios Supremo y es único, es inigualable, es como si yo digo mi Padre es único. ¿No? Criaturita, ¿lo entiende? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que en el mundo solamente existe un Padre? No. Cuando yo digo que mi Padre es único, estoy diciendo que mi Padre es el mejor de todos, el más grande de todos, el más importante. Pues lo mismo ocurre en la Biblia. La palabra único, cuando se dice que este Señor Jehová es único, no está diciendo que solo existe un Jehová. Simplemente que ese Jehová es el mayor de todos, es único. Es el Dios Padre, el Supremo, el Todopoderoso Supremo, pero no significa de ninguna manera que solo exista un Jehová. La Biblia es bien clara, hay dos Jehovás, un Jehová invisible, supremo, que está en el cielo, y un segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, así de sencillo. Y no mientan ustedes diciendo la imbecilidad, la idiotez de que ese señor Jehová que bajaba a la tierra era el Padre Celestial, porque eso es una asquerosa mentira del diablo, ya que el Nuevo Testamento dice que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Seguimos. Bueno, ahora creo que va a hablar la evangélica, le voy a echar un poquito para adelante a ver qué pasa. Interesante. Utilizaste Proverbios 8:22 para tratar de justificar que Jesús es un ser creado. Sin embargo, fíjate que tenemos exactamente lo mismo en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3.
Y sabemos que Jesucristo habla de, estos dos versículos hablan de un Jesús engendrado, no de un Jesús creado. No es lo mismo engendrado que criado. Bueno, esto que está diciendo la evangélica no es cierto. En Proverbios capítulo 8, esto ya lo hemos demostrado Tomás y yo, en la escuela de ayer. En el libro de Proverbios, ahí esa sabiduría personificada no se refiere de ninguna manera a Jesús. Y ya dimos las razones. Se le describe con una mujer, la sabiduría, que clama por las calles, tiene una hermana, como es el consejo, el buen juicio, y no se refiere, por lo tanto, a Jesús, de ninguna manera. Se refiere a la sabiduría de Dios, al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Y ese espíritu de sabiduría salió de Dios. Fue emanado por el Dios Padre en la creación. Y por eso es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, se movía sobre la faz de las aguas, como leemos en Génesis capítulo 1, verso 2. Esa energía suya, ese espíritu de sabiduría, se movía sobre la faz de las aguas. Esa energía de ninguna manera se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Esa es su espíritu y su energía. Simplemente que en el libro de Proverbios se personifica esa sabiduría de Dios. Igual que en la Biblia se personifican muchas cosas, pero de ninguna manera se refiere al Señor Jesucristo. Es totalmente imposible. Seguimos. Y bueno, saludamos al hermano Tomás, que acaba de entrar. Seguimos. No es el sentido engendrado, no es en el sentido que en su vida tuvo un principio. O sea, Jesús no tiene un principio. Efectivamente, Cristo no tiene un principio. Si ya en el principio Él existía como Cristo fuera, podría haber sido lo que era en el principio. Si Él ya existía en el principio, y antes de que todas las cosas fueran hechas, Él ya existía. Él es antes de todas las cosas, como dijo Pablo ahí en Colosenses capítulo 1. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa? Pues que Él ya existía antes de que todas las cosas creadas fueran creadas. De todo lo que Dios creó, fue creado por medio de Jesús. Por lo tanto, es totalmente imposible decir que Cristo forma parte de esa creación. Al contrario, Él es antes de la creación. Por lo tanto, eso significa que Él es eterno. Adelante, hermano Tomás, ¿quieres aportar? Es muy interesante porque aquí la sociedad Watchtower se pega el tiro en la cabeza. ¿Por qué digo eso? Porque ellos enseñan a los nuevos que van a formar parte de su feligresía que la Biblia no es un texto filosófico complejo, sino que cualquiera que desee entenderla, al menos las enseñanzas básicas, puede llegar a dilucidarlas. Ellos, de hecho, citan el típico pasaje de Pablo, que dice, el típico texto dice que Dios, 1 Corintios capítulo 14, verso 33, dice que Dios no es un Dios de confusión, y por tanto, pero luego, en contraposición con esto, creen que Juan 1.1 dice otra cosa distinta a la que dice. Es decir, que el apóstol Juan, inspirado por Dios, no dice en el segundo principio el verbo ya era, según la doctrina atalayada de los dos principios, sino que lía, o sea, que el Padre Celestial quiere confundir al lector diciendo en el principio, que denota un solo principio, el verbo ya era, el verbo ya existía. Entonces ahí ya ellos mismos se tiran el tiro. Paso palabra. Así es, lo que ha dicho el hermano Tomás es muy importante. Esta secta falsa, los atalayos enseñan que hay dos principios en la creación. Se han inventado esa patraña, esa doctrina de demonios, que no aparece por ninguna parte de la Biblia, de que hay dos principios en la creación. El primer principio, cuando según ellos Dios creó al Verbo, a Jesucristo. Y el segundo principio, cuando Dios, por medio de Cristo, creó el universo, los cielos y la tierra. Pero eso es una idiotez, porque no vais a encontrar jamás esa enseñanza en la Biblia de que haya dos principios de la creación. No, solamente hay uno, el de Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y antes de que Dios creara los cielos y la tierra, pues Cristo, el verbo, ya existía, punto y pelota. Esa es la enseñanza bíblica, la cual rechazan y pisotean estos falsos cristianos de esta secta diabólica que se hacen llamar testigos de Jehová y que de ninguna manera lo son. Bien, vamos a seguir oyendo a la chica esta evangélica. Creo que está hablando tanto ese versículo de Proverbios 8:22 y de Juan 1 al 1:3, que son exactamente lo mismo, se dicen exactamente lo mismo, que Jesús es un ser engendrado, está hablando de que Él es uno en sustancia con el Padre. Jesús mismo decía, el Padre y yo, uno son. Y yo también te leí que todas las...
A ver, vamos a ver, la frasecita esa tan manoseada de que Jesús es uno en sustancia con el Padre. Lo que dice el pasaje de Hebreos, capítulo 1, dice literalmente la imagen misma de su sustancia. No dice que Jesús sea la sustancia del Padre. A ver si esto ya, estas criaturas lo aprenden de una vez por todas. El pasaje de Hebreos no dice que Jesús sea la sustancia del Padre. Eso es una payasada y una mentira. Lo que dice el texto de Hebreos es que Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esa expresión? ¿De qué nos habla una imagen? ¿De algo físico, de algo palpable? Sencillamente lo que significa es que Cristo es la imagen del Dios invisible, es decir, la imagen del Dios Padre. Quien ve al Hijo ve al Padre, sencillamente porque es la perfecta representación del Padre Celestial. Pero yo no encuentro ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Jesús es la sustancia, de la misma sustancia del Padre. ¿Tú, hermano Tomás, has encontrado esa frase en la Biblia que diga literalmente que Jesús es de la misma sustancia del Padre? Porque yo esa frase no la encuentro en la Biblia. No, el único texto es el que acabas de comentar tú, que no dice eso. Dice que es la imagen de su sustancia, que no tiene nada que ver con que sea su sustancia, sino la imagen de su sustancia. Y una imagen es algo físico. Es decir, él es idéntico al Padre, tiene la naturaleza del Padre, pero no es el mismo Padre celestial, ni forma parte del mismo ser, ni nada por el estilo. O sea, ellos lo que hacen es deformar ese versículo. Claro, vamos a leerlo, Hebreos 1:3. El cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria, o sea, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia. No dice que Jesús es de la misma sustancia que el Padre, eso no lo dice, dice la imagen misma de su sustancia, es decir, es la representación palpable, visible, perfecta de lo que es el Padre Celestial. Padre y el Hijo son iguales en el sentido de que pues, tienen el mismo carácter, el Padre y el Hijo, la misma naturaleza divina, pero no dicen que sean de la misma sustancia. Eso es una frase iglesiera que no sé quién se la inventaría y que, bueno, estas criaturas llamadas evangélicas, pues la suelen repetir como papagayos, como ocurre con esta criatura que se llama Rose. Así que seguimos escuchando. Características del Padre están en el Hijo, porque los dos son uno en sustancia. Entonces, así como el... A ver, los dos son uno en sustancia. ¿Dónde dice eso la Biblia, criatura? Jesús no dijo porque el Padre y yo somos uno en sustancia. Eso no lo dijo. Lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, verso 30, 29 y 30, es que yo y el Padre somos uno. Ahí no dice que dice yo y el Padre somos uno en sustancia. Eso no lo dice. Somos uno. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo somos uno? Pues a una unidad familiar, a una unidad de propósito, a una unidad de pensamiento. Los dos piensan igual, porque es exactamente la misma palabrita, uno, la que Jesús mencionó en Juan capítulo 17, cuando oró al Padre por sus discípulos, por su iglesia, para que todos seamos el qué, seamos uno, como Él y el Padre son uno. Lógicamente la iglesia, los verdaderos cristianos, no seremos de la misma sustancia del Padre. ¿Qué imbecilidad y herejía es esa? ¿Cómo los cristianos glorificados vamos a ser de la misma sustancia del Padre? Eso es una idiotez. Simplemente vamos a formar una unidad familiar, como la unidad familiar que tienen el Padre y el Hijo, así de sencillo. Pero no uno en sustancias. Es una frase que jamás aparece en la Biblia y que algún iglesiero pues se la inventó. Hermano, si quieres aportar algo. Efectivamente, ellos hacen una cosa ahí parecida a la que hacen los atalayados, de la deformación. Esa deformación pasa que los atalayados primero deforman Proverbios 8, lo hablamos ayer, y luego a partir de esa deformación agregan palabritas a Colosenses capítulo 1, 15 en adelante, y forman una doctrina. Y aquí estamos hablando de algo parecido, pero es de sinónimo totalmente antagónico, ¿no? Lo que hacen es coger esto como si dijera la imagen de él, o sea, la sustancia, él tiene la sustancia, o sea, omiten parte del versículo, ¿no? Y lo unen a Juan 10:30, obviando, evidentemente, los dedos que has citado tu hermano del capítulo 17, versículo 21 en adelante. O sea, que hacen lo mismo, o sea,
es hacer malabarismos para deformar, para montar una falsa doctrina. Paso palabra. Efectivamente, hermano, muy bien explicado. Es que Jesús fue bien claro, el Padre y yo somos uno. ¿Lo entiende, Rose, criaturita? Dijo Jesús, el Padre y yo somos uno en sustancia, ¿verdad que no? Pues ya está. Lo que ustedes están diciendo es falso. Los mal llamados evangélicos. Seguimos. Es omnisciente, el Hijo es omnisciente. Así como el Padre es, bueno, todos los atributos divinos de Dios, así como los tiene el Padre, los tiene el Hijo. El Padre es el alfa y el omega, el Hijo es alfa y omega. ¿Sabes? Bueno, esto es verdad lo que está diciendo. Hay una frase de Jesús en el Evangelio de Juan que lo dice bien claro. Así como el Padre da vida a los muertos, así también le ha dado al Hijo el poder, la autoridad de dar vida a los muertos. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo, dijo Jesús. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo el Padre es el Dios del Hijo. Es la cabeza de Cristo. Es el jefe de Cristo. Pero está claro que el Hijo hace lo mismo que hace el Padre Celestial. Eso es verdad. Seguimos. Existencia en ambos, todo, absolutamente todos los atributos. Y me gustaría que vos me pudieras demostrar que Jesús no tiene los atributos del Padre. Entonces, si no me pudieras demostrar que no tiene los mismos atributos, ahí sí yo te aceptaría que Jesucristo sería creado, pero no es creado, sino engendrado, comparten la misma sustancia. Bueno, aquí vamos a aclarar Tomás y yo, el tema este de que Jesucristo fue engendrado. A ver, los paposos y los evangélicos dicen que Jesús fue engendrado por el Padre en la eternidad, antes de todos los siglos. Esto lo podéis leer en el propio credo, este credo falso católico. Engendrado antes de todos los siglos. Pues eso es mentira y es antibíblico. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios el Padre engendró a Cristo, a su Hijo, antes de la creación o antes de todos los siglos. Mentira cochina. Dios el Padre engendró a su Hijo, lo dice bien clarito, el Nuevo Testamento dice bien clarito cuándo lo engendró. Cuando lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María, por medio de su Espíritu, de su poder. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Fue en ese momento cuando Dios el Padre dio la vida humana, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, le dio la vida humana a Jesús en el vientre de María. Es ahí cuando lo engendró, pero no en el cielo. Solamente los herejes, los mentirosos y analfabetos bíblicos son los que enseñan esa patraña de que un día Dios lo engendró ahí en el cielo, en la eternidad, o antes de todos los siglos, como dicen los paposos. Eso es mentira, que me den un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios el Padre engendró a Jesús antes de todos los siglos, o que lo engendró en el cielo. No existe ni uno. Al contrario, lo que dice bien claro el Nuevo Testamento es que Dios lo engendró en el vientre de María, cuando lo introdujo en el mundo. Paso palabra, adelante Tomás. Efectivamente, es que está en Mateo 90, ¿no? Es cuando lo engendró, o sea, lo introdujo efectivamente en el vientre de María. Entonces ahí lo engendró, le dio la vida como hombre. Eso es lo que significa, no que lo engendró en el cielo, es que no hay ningún texto bíblico que diga que Dios le dio la vida a Cristo en el cielo. Al contrario, Él es eterno. Aparte lo dice, es que lo repite varias veces seguidas en Juan capítulo 1. En el principio era la palabra, ya era en el principio, y la palabra estaba con él, Dios, y la palabra era Dios, este era en el principio. O sea, lo repite 2 veces seguidas en Juan capítulo 1. Y en otros textos de la Biblia. Luego vamos a ver cómo el malabarismo, probablemente, que hacen los testigos atalayados con el texto de Apocalipsis capítulo 22, verso 12 al 16, que eso también va a ser increíble, ¿no? Seguramente. Pero bueno, paso palabra. Así es, hermano, muy bien dicho. Mira, mismamente en este mismo capítulo de Hebreos, capítulo 1, lo dice. Vamos a leerlo, versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y aquí cuando dice engendrado hoy, ¿a qué hoy se está refiriendo? ¿A qué tiempo? Bueno, pues sigamos leyendo. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Lo veis? Lo engendró el Dios Padre cuando lo introdujo en el mundo. ¿Y cuándo lo introdujo en el mundo el Dios Padre? Cuando le dio la vida en el vientre de María, así de simple.
pero decir que Dios lo engendró en la eternidad, como dicen muchos mentirosos, pues es falso, es absolutamente falso. Es una enseñanza falsa y diabólica. Dios de ninguna manera le dio la vida a Cristo en la eternidad, simplemente le dio la vida como ser humano, como hombre, cuando lo introdujo en el mundo. Lo engendró en el vientre de María. Por eso dijo el ángel: lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo procede. Porque venía del poder de Dios. Fue la energía de Dios la que hizo que María concibiera, lógicamente con un espermatozoide humano, que era el de José, no el del Dios Padre, sino el de José, el hijo de David. Y por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento se le llama el Hijo de Dios y también se le llama el Hijo del hombre, porque tenía un papá humano que lógicamente era José, el hijo de David. Seguimos. Son idénticos en sustancia, son la misma sustancia, y eso es justamente lo que plantea la Trinidad. Bueno. Sí, bueno, ahora acaba de confirmar aquí la criaturita que sí, que ella es trinitaria. Yo creía al principio que era unicitaria, pero no, es trinitaria, es una típica evangélica trinitaria. Seguimos. El discípulo, ahí está mi hijo, perdón. Tomás el discípulo cuando le dice al Señor: tú eres Dios. Jesús no lo corrigió. De hecho, cuando Jesús se identifica con el gran yo soy, el mismo gran yo soy del Antiguo Testamento, Jesús se hace una identificación con el Padre porque son una sustancia. Vamos a leer de nuevo Juan, lo tengo acá, Juan capítulo 8, versículo 58. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy es una identificación. O sea, Jesús está diciendo: soy una sustancia con el Padre. Entonces, eso hace que Jesús sea engendrado, no criado. Bueno, a ver, vamos a explicar esto mejor, porque es que la pobrecita no sabe explicar, no tiene idea de lo que habla. Cuando Jesús dijo yo soy, y dice el Evangelio de Juan que incluso esos judíos que iban a apresarle retrocedieron y cayeron en tierra, porque dichas esas palabras por Jesús, el Hijo de Dios, el yo soy, simplemente se estaba identificando con el yo soy de Éxodo capítulo 3, ese ángel de Jehová que se apareció a Moisés en medio de la zarza, y que también se le llama Jehová a ese ángel divino. Fue él el que dijo ahí a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Era el propio Cristo, el propio Jesús. Y por eso es que cuando él pronunció también esas palabras ahí en el Evangelio de Juan, cuando le fueron a apresar, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Qué pasa? ¿Que estaban borrachos? ¿Eran idiotas o qué? No, simplemente la energía que producía el decir esas palabras por boca de Jesús hizo que retrocedieran y cayeran en tierra, porque era el mismo Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, el que estaba allí enfrente de ellos, en forma de hombre. Y luego está el Jehová Supremo, lógicamente, que es el Padre Celestial, que Él es el Dios invisible. Por eso es que salió esa energía que les hizo retroceder y caer en tierra. Así de simple. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo? Ahí está bien claro, efectivamente, en Juan capítulo 18, verso 3, ¿no? Ellos retrocedieron. Y aparte de esa expresión yo soy, aparece varias veces. Aparte de Juan 8, 58, creo que también aparece en el verso 9. O sea, hay una insistencia de Jesús de que realmente es ese mismo ser, que es el mismo mensajero de Jehová. Pero claro, eso no tiene nada que ver con que él forme parte de un Dios trino, que es lo que intenta colar la trinitaria. No, en la Biblia no se dice semejante cosa, al contrario, hay una jefatura donde ese mismo Cristo ya glorificado y tiene un jefe cabeza sobre él, que es el Padre. Y eso es así, y en Apocalipsis 3:12 y en otros textos, y luego pues eso de que son uno en sustancia, pues es una patraña totalmente. Paso palabra. Ah, sí, efectivamente, hermano, muy bien. Bueno, ya que ha mencionado esta criatura trinitaria, el pasaje del Evangelio de Juan, yo soy, vamos al texto del Éxodo, donde es el ángel, cuidado, el ángel quien está hablando, este ángel divino que estaba en medio de la zarza, y dice: dijo Moisés a Dios, fijaos cómo se le llama Dios, es decir, poderoso, a este ángel.
Los ángeles son poderosos. Y este era un ángel muy poderoso, el que estaba en medio de la zarza. He aquí que, dice Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. Cuando aquí habla de Dios, lógicamente se sigue refiriendo al ángel que estaba en medio de la zarza, que era con quien estaba hablando Moisés. Está hablando con ese ser divino que está en medio de la zarza. Y mira lo que dice el ángel divino. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Jesús pronunció estas palabras a los judíos, por esos que retrocedieron y cayeron en tierra, estaba diciendo bien clarito que Él es este Señor Jehová, este yo soy, que bajó del cielo y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Punto y pelota. Por eso es que retrocedieron y cayeron en tierra. Eran palabras dichas por este mismísimo Señor Jehová, que bajó del cielo visiblemente y se apareció a Moisés. Otra vez se apareció más veces, habló con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, etcétera, etcétera. Y de ninguna manera era el Dios Padre. Aquí este yo soy, mencionado en Éxodo capítulo 3, de ninguna manera es el Padre Celestial, no es el Dios Padre, sino que es el mismísimo Dios unigénito, que es Jesús. Como leemos en Juan 1:18, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sobre este punto, hermano, si quieres aportar alguna cosilla. Bueno, sí, es efectivamente, ahí está. Ese es el mensajero de Jehová, que es Jesucristo, en su preexistencia divina, y que también es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, está bien clarito, ¿no? Está claro. Sí, así es, porque también al Dios Padre, en el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 3, al Padre Celestial también se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y si a Cristo, a este ángel divino, también se le llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿qué significa esto? Pues que Israel tiene dos dioses y cada uno de ellos, cada uno de estos dos dioses se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es bien simple de entender. No hay uno solo, hay dos, que son el Padre y el Hijo. Seguimos. Que todos los atributos, vuelvo a reiterar, del Padre están en el Hijo. Aparte, uno de los versículos que yo te había leído también en el Antiguo Testamento era Isaías y Jeremías, y te está contando que el Padre es el creador de todo lo que existe, el Hijo es el creador de todo lo que existe. Es un solo Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron creadas por Jesús. Que dice que el Padre y el Hijo son un solo Dios. Claro, como son una pobrecita trinitaria, no tiene idea de lo que habla, ni sabe nada de teología bíblica. Simplemente está leyendo un libro trinitario y repitiéndolo como un lorito. No tiene ni idea de lo que habla. ¿Cómo que el Padre y el Hijo son un solo Dios? Son dos personas divinas. Si son dos personas divinas, criaturitas, ¿cómo van a ser un solo Dios? Esto es como si yo digo que Tomás y yo somos un solo ser humano. Eso solamente lo podría decir un subnormal, ¿verdad? No, Tomás y yo somos dos personas humanas. Pues igual ocurre con el Padre y el Hijo, son dos personas divinas, o lo que es lo mismo, dos dioses. Porque una persona divina es un Dios. Y una segunda persona divina, ¿cuántos son entonces? Pues dos dioses, así de sencillo. Pero no son un solo Dios, como usted acaba de decir, o como tú acabas de decir. Es una chavalita joven. Hermano, ¿si quieres decir algo? Sí, me dirijo directamente a esta chica. A ver, mira, eso mismo que acaba de decir usted es lo que tendría que decir la Biblia, porque la Biblia es sencilla. Eso es lo que tendría que decir la Biblia. El Padre y el Hijo son un mismo Dios, pero eso no aparece en ninguno de los 66 libros de la Biblia. Al contrario, si vamos a Hebreos 1, 8 al 9 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, importante, está hablando al Hijo, diciendo que el Hijo es Dios, es decir, le está diciendo, tú eres Dios, y dice, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, ¿qué dice? Te ungió
tu Dios. Es decir, tú que eres Dios, tienes un Dios el cual te ha ungido. ¿Cuántos dioses son? Dos dioses. Dos dioses, así de sencillo. Y uno es el cabeza o jefe del otro. ¿Qué dice el apéndice final de Primera Corintios? ¿Qué dice el apéndice de Primera Corintios que es muy interesante? Primera Corintios, segunda Corintios 11-14. Pues que ustedes lo usan, pero lo deforman, claro. Pues está mi 13-14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión dice con, no, la comunión es decir, procedente del Espíritu Santo, es decir, la fuerza activa de Dios, el poder de Dios, sean con todos vosotros. Ahí se menciona a Jesucristo, al Padre y al poder de Dios. ¿Y a quién es el único que le llama Dios? Al Padre. Es decir, cuando se menciona al Padre y a Jesús en el mismo versículo, ¿a cuál es el único que le llama Dios? Al Padre, demostrando que el único Dios o poderoso en sentido absoluto, supremo, es el Padre y no el Hijo. Paso palabra. Bueno, esto que acaba de decir el hermano Tomás es explicado, es crucial, es importantísimo, es, vamos, 100% verdadero. Ese versículo que ha citado, por ejemplo, él lo dice bien claro. Hace una diferencia entre Dios y Jesús, en Jesucristo. Cuando están juntos en un solo versículo, como bien ha dicho el hermano Tomás, es al Padre al que se le llama Dios. Porque si Dios fuera trino, como enseñáis vosotros, los falsos cristianos trinitarios, Rosé, pues eso jamás esas palabras las hubiera dicho Pablo. Pablo hubiera dicho al Dios que es trino, o al único Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera escrito Pablo en esa epístola, pero no dice eso. Jamás, jamás enseña la Biblia que Dios sea trino, que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia lo que enseña es que hay un Dios supremo, único, que eso es lo que significa único, es el Dios supremo, no hay otro como él, y que es únicamente el Padre celestial. El único Dios verdadero, como lo dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 17, verso 3. Y para tener la salvación eterna, la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento doble. Ya habla usted en su propia Biblia, criatura. Juan 17, 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién se refiere a Jesús? A ver, criaturita, al Padre, ¿verdad? A ti, ¿cómo le llama? El único Dios verdadero. Le llama único Dios verdadero porque es el Dios supremo, no porque solamente existe un Dios verdadero. Cuidadito. Cuidadito porque ese versículo lo interpretan de forma retorcida y diabólica. Millones de falsos cristianos. Ahí no está diciendo que solo existe un Dios verdadero. Siempre dice que el Dios Padre es un Dios único, es el Dios verdadero único. Ese es el primer conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna en el futuro. Y el segundo conocimiento es, y a Jesús el Mesías, ¿a quién has enviado? Ahí lo tenemos. Jesús es el enviado del único Dios verdadero, del Padre. Y además es el Mesías de Israel, el descendiente biológico, carnal del rey David. Si no tenemos ese conocimiento, si no creemos en esa enseñanza de Jesús, pues jamás seremos salvos, no tendremos la vida eterna. Y por desgracia, tanto los trinitarios como los unicitarios rechazan, pisotean esas palabras de Jesús y no creen en ellas. Porque si Jesús hubiera sido un hereje trinitario como lo sois vosotros, criaturita, ¿qué hubiera dicho Jesús en Juan 17:3? En esto consiste la vida eterna. Que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo somos el único Dios verdadero. Eso es lo que hubiera dicho Cristo si hubiera sido un hereje trinitario. Pero no dijo eso, ¿verdad? ¿A quién llamo el único Dios verdadero solamente? Al Padre Celestial, no a ningún falso Dios trino. Y Jesús es el enviado del Padre, el Mesías. Simplemente. Es el conocimiento doble que tenemos que tener si queremos ser salvos. Sobre este punto, hermano, ¿quieres decir algo? Sí, está bien claro, ese texto de Juan 17:3 está claro. Jesús no estaba loco, ¿vale? Jesús no se habló a sí mismo como un loco, como quien le está hablando a otro, pero que en realidad es el mismo porque forma parte de un mismo ser. No, sino diría yo mismo,
diría ahí, entonces no dice eso. Dice, dice, en esto consiste la vida eterna, que me conozcan a mí mismo, y no. Él habla al Padre. Él no era tonto y sabía en todo momento que el al que habla, al que se dirige, es otro ser diferente y apartado de él. De lo contrario, Jesús sería como un demente y no era, al contrario. Esto es un insulto a Jesús. Un insulto, pues una blasfemia lo que están haciendo. Entonces, pues bueno, y dice que es único. Único porque, como yo digo, mi madre es la única. No estoy diciendo que solo existe una madre en el mundo, sino que para mí, como ella, como mi madre, no hay otra. Pues Jesús dijo eso, ese único, porque como él no hay otro, es el Padre. Si ambos formaran parte de un mismo ser supremo, diría que nos conozcan a nosotros, el único. Y no como dice el triniterco o el uniciterco. Paso palabra. Así es, hermano, muy bien dicho. Porque, por ejemplo, los trinitarios evangélicos, evangelocos, los paposos, yo muchas veces lo he leído, dicen, el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que te dicen los falsos cristianos trinitarios. El único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como eso es posible, o sea, que están diciendo que Cristo mintió. Porque ahí dijo bien claro que el único Dios verdadero es el Padre. Ahí no dice el texto, el único Dios verdadero es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. ¿Os dais cuenta? Enseñan todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en Juan 17:3. Pues para que veáis que no son cristianos, no son cristianos verdaderos. Porque ¿qué es un cristiano verdadero? Es el que cree y sigue la doctrina de Cristo. Y si tú enseñas que el único Dios verdadero es un misterioso Dios trino, una especie de monstruo con 3 cabezas, si tú enseñas que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú ya no eres cristiano, porque estás enseñando algo diametralmente diferente y contrario a lo que dijo Jesús ahí en Juan 17:3. Así de simple, punto y pelota, no hay otra. Por lo tanto, cuando ellos dicen, no, nosotros somos cristianos, una porra vais a ser cristianos, los trinitarios sois falsos cristianos, igual que lo son, por supuesto, los unicitarios y los triteístas, que hay que diferenciar entre trinitarios y triteístas. Los triteístas son los que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses diferentes. Y los trinitarios enseñan la imbecilidad de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Es una especie de monstruo con 3 cabezas. Por tanto, los unos como los otros mienten descaradamente. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Altísimo, Espíritu de Dios, no es un tercer personaje divino. Bien, vamos a seguir escuchando a la criatura esta trinitaria. Él no se creó a sí mismo. ¿Qué más te escuché decir? A ver, lo tengo por acá. Es verdad, cuando estas pobres criaturistas, estas chicas, estas hembras, se intentan meter a teólogas, es que no saben, no valen para esto. Que se dedique ahí, que está ahí con sus críos a cuidar de los pitufos, que para eso Dios las creó, para las labores de la casa, pero no para meterse a teólogas, ¿no? Que hablan tonterías, no saben lo que dicen, no razonan en el sentido teológico, no saben, porque no tienen esa capacidad mental que puede tener un varón de Dios que conoce bien las Sagradas Escrituras. Pero una hembra es totalmente imposible. Nunca jamás vais a conocer a una hembra que sea una teóloga bíblica. Jamás, no existen. ¿Y por qué no existen? Porque no tienen esa capacidad mental. Tienen otras que son mejores que nosotros en otras cosas, como en cuidar pitufos, por ejemplo. A ver, estos espectáculos aquí a 2 criaturas, 2 hembras, haciéndose pasar por teólogas bíblicas, es que realmente patético, da vergüenza ajena, vamos. Seguimos. De Colosenses te expliqué que cuando utiliza la palabra el primogénito de la creación, no está diciendo que es el primer ser creado, sino que está hablando de una preeminencia por encima. Esto ya lo vimos ayer, efectivamente, eso sí que es verdad, es muy correcto, y ya lo explicamos ayer en la segunda clase, el hermano Tomás y yo. Tiene la preeminencia sobre toda la creación. Ese es el significado de la frase de Pablo, esa del primogénito de toda la creación. Seguimos. También de David, creo que lo tengo por acá, el versículo. Bueno, cuando Colosenses dice, él es la imagen
imagen es mucho más que una semejanza superficial, incidental, implica que existe un prototipo e incorpora la esencial realidad de su prototipo. La pobrecita se está dedicando nada más a leer un libro por ahí que tiene ahí delante, un libro Está trinitario. leyendo. Si no sabe la pobrecita razonar por ella misma. ¿Verdad, hermano? Sí, es una pena, ¿eh? Es una triste gracia que les permitan, es que no. Le están leyendo un librito y leyendo la página, pero la otra hace lo mismo, ¿eh? O sea, tanto esta como la atalayada, ¿eh? Están haciendo eso, están leyendo un librito, la evangelicaloide está leyendo un librito de eso, de su secta, y la otra la atalaya. O sea, es de pena. Así es, no tienen capacidad mental para razonar teológicamente por ellas mismas, no, tienen que acudir a un librito o de algún pastorcillo de estos herejes y ya está, pero no tienen capacidad de raciocinio teológico propio, no tienen esa capacidad, Dios no las dio esa capacidad mental, así de simple. Seguimos. Pero en la carta de Colosenses se exaltó a Jesús, está diciendo que eres un ser, proclama la grandeza de Jesucristo y su preeminencia por sobre toda la creación. A eso se refiere con la palabra primogénito con la creación. A una supremacía y no al ser, no a ser un ser creado. De hecho, te contaba también que los gnósticos creían así y Pablo había refutado estos, predicando, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. Bueno, también, ¿qué más dijiste por ahí? Hablaste de Colosenses 1:24. Bueno, de Apocalipsis 3:14 también estuviste hablando. De Apocalipsis 3:14 se describe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice. Eso me leíste para tratar de justificar que Jesús es un ser creado, pero la palabra principio viene de la palabra griega arche, que según un erudito Thayer, reconocido lexicógrafo, significa eso, por lo cual algo viene a ser el origen o la causa activa. Cristo. Muy bien, ahí sí que ha atinado. Bueno, aunque lo esté leyendo en un librito, pero es totalmente cierto en esto lo que está diciendo sobre la palabra griega arge que aparece ahí en Apocalipsis 3, efectivamente. No significa de ninguna manera que fuera el primer ser creado por Dios. Seguimos. Creado, él creó todas las cosas, para botar una muestra, dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Dice Juan, capítulo 1, del 1 al 3, que yo ya te lo leí, en él, que él es Dios. Dice Juan, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay. Bueno, decir que cuando Juan 1:1 dice que el verbo es Dios y el verbo era Dios, no está diciendo por ninguna parte que él sea el Dios Padre ni que forme parte de ninguna Trinidad, simplemente que es un ser poderoso, que se puede traducir ese texto por Dios o por un Dios, da igual. Claro. Pero fijaos que está haciendo una clara diferencia con el Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, que esa es la verdadera traducción, y luego dice, y el verbo era Dios. O sea, está haciendo una diferencia entre el Dios, que es el Padre Celestial, y Dios, que es el verbo. Ahí tenemos bien clarito en un solo versículo a los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Adelante, hermano Tomás. Efectivamente, de hecho, al contrario de lo que dice esta chica, ahí vemos dos dioses, porque si yo estoy con ser humano Tomás, está con ser humano Tito, no son el mismo ser humano. Eso ya como primera medida. En segundo lugar está el artículo jo, que está en el griego koiné, pero que las traducciones lo han omitido delante del primer dios, indicando que la supremacía absoluta la tiene el primer Dios, es el Dios supremo y no Jesucristo. Y en tercer lugar, ahí sí es correcto lo que dicen los testigos, podría caber un artículo indeterminado en armonía con todo esto. ¿Por qué? Porque aunque no existas, porque el artículos y artículos indeterminados no existían en el griego koiné antiguo. Tampoco existe en ese texto de Hechos de los Apóstoles, como dice, que parecía que había un fantasma y se lo pusieron la Reina Valera. Por tanto, ahí también podría haber un artículo indeterminado. De hecho, parece que lo demanda el propio
los propios versículos del capítulo 1 de Juan. Paso palabra. Efectivamente, muy bien explicado, hermano, muy bien. Seguimos escuchando a la criaturita esta trinitaria. Visibles e invisibles sean trono. Ustedes leyendo el versículo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas eran hechas. Claro, ella está leyendo el texto de Juan 1 en la versión falsificada esta de la Reina Valera, que lo tradujeron mal. La verdadera traducción es: en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Así de simple. Seguimos. Nada de lo que ha sido fue hecho. Hebreos 1:10 también dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y a quien asimismo hizo el universo. Es decir, creo que lo más importante, o la respuesta más importante o la refutación más importante, o mejor dicho, el desafío que vas a tener que enfrentar, es el hecho de que, primero, todos los atributos de Jesús del Padre están en el Hijo y del Hijo en el Padre, porque son una sustancia. Y al mismo tiempo también... Otra vez, porque son una sustancia, que no criaturita, que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Padre y el Hijo son una sola sustancia, son unas sustancias. Esa tontería, ¿dónde aparece? ¿Me puedes dar el versículo? Lo que dice el texto de Hebreos es que Él es la imagen misma de su sustancia. La imagen de su sustancia, no que sea la sustancia, no que sea de la misma sustancia, queda clarito. ¿No entiendes, criaturita? Ahora seguimos. Que Jesús fue adorado. Los ángeles lo adoraron. Bueno, ya está citando ahora Hebreos capítulo 1, verso 6, donde igual, también otro texto más falsificado, la Reina Valera. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Pues no dice eso. Texto griego, la palabra es proskuneo, que significa que se postren con reverencia, y lo que hacen los ángeles. Se postran con reverencia ante Cristo. Pero la adoración es solamente para el Dios Padre, que es el Dios Supremo, tal como enseñó Jesús en Juan capítulo 4. ¿Lo entiendes, criaturita? Vamos a ver, piensa un poquito. A ver, trinitaria. Si Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, porque Él no se incluyó en ese tipo de adoración. Entonces, ¿cómo va a decir Hebreos capítulo 1, verso 6 que tenemos que adorar al Hijo? ¿No ves que sería una total contradicción con lo que enseñó Jesús? Sería llamar mentiroso a Jesús. Por lo tanto, es totalmente imposible traducir por adorar la palabrita que aparece ahí en Hebreos 1, verso 6. Porque sería enseñar todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Jesús nos enseña a adorar solamente al Padre, y van los evangelocos trinitarios y dicen que tenemos que adorar a Jesús, según Hebreos 1:6. Entonces, ¿en qué quedamos? Están diciendo que Cristo mintió. Lo están diciendo. Cristo nunca se ha adorado en la Biblia, jamás. Se le da la reverencia con el que corresponde como hijo de Dios, pero la adoración es solamente para el Dios supremo, que es el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas. Hermano Tomás, si quieres decir algo. Efectivamente, varias cosas aquí decir. La palabra proscunio es la misma que aparece en sus Biblias en Apocalipsis 3:9, pero ahí no lo han vertido por adorar, sino por postrarse. Ya, eso ya en primer lugar. En segundo lugar, la Biblia no se va a autocontradecir. Entonces, pues como bien ha dicho Tito, Jesús no va a contradecir lo que dijo en Juan 4, 23 al 24. Y 3, en Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra que ahí aparece es latreuo, que es latría y que se aplica solo en relación al Padre, no a Jesús nunca. Por consiguiente, el único que recibe la latría es el Padre, no Jesús. Paso palabra. Muy bien dicho, hermano. Alguno se podrá preguntar lo siguiente: si Cristo es eterno, ¿por qué no se le adora? Si según la Biblia Cristo es eterno, es coeterno con el Padre Celestial, ¿por qué hay que adorar solamente al Padre y no se le adora a Cristo, al Hijo de Dios? Pues muchas veces me han preguntado eso. Pues la explicación la tenemos en la propia Biblia. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versos 10 y 11, ahí se dice bien claro por qué el Padre es adorado, el Dios que está sentado en el trono, y no se adora al Cordero. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 4? Dice que al Dios que está sentado en el trono, dice que se le adora, porque Él
hizo. Vamos a leer el pasaje. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Cristo el Cordero. Vamos a leer Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial solamente, cuidado. Ahí no se habla del Cordero de Jesús. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fue por la voluntad del Padre Celestial que se crearon todas las cosas que forman parte de la creación, claro. Por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Cristo, del Cordero. Por eso es que adoran los 24 ancianos a este Dios Padre que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Solamente a él, al Dios que está sentado en el trono. No hay ni un solo versículo en el Apocalipsis. No hay ni un solo texto en el Apocalipsis donde se diga que hay que adorar al Cordero. Ni uno. Al contrario. El ángel, cuando le muestra las visiones al apóstol Juan, dice que Juan erróneamente se postró ante el ángel y le adoró. Le dio un culto de adoración al ángel que le mostraba las visiones proféticas. ¿Y que le dijo el ángel? Le reprendió y le dijo: ya, no lo hagas, no lo hagas. Adora a Dios. No dice adora a Dios y al Cordero, tampoco dice adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tampoco dice adora a un Dios trino, no, adora a Dios. Y ahí cuando habla de Dios se le diferencia bien clarito del Cordero. Ese Dios mencionado por el ángel es el Padre Celestial, que es el Dios que está sentado en ese trono celestial. Nunca se le adora a Jesús el Cordero en el Apocalipsis ni en ninguna parte de la Biblia. Se le da honra, alabanza, se postran ante él, pero la adoración es solamente para el Padre. ¿Sobre esto quieres decir alguna cosita, hermano? Efectivamente. De hecho, fijémonos que en toda la retahíla anterior de ese capítulo del Apocalipsis, aparece dos veces, pero, por ejemplo, centrándonos en el capítulo 22, en todo momento, en el contexto, incluso en parte importante del capítulo 21, se está constantemente hablando de Dios y del Cordero, de Dios y del Cordero. Por ejemplo, ya vemos desde el verso 23 del capítulo 21, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero y su lumbrera. En el 27 dice: sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el versículo 1 del capítulo 22, después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En todo momento está hablando. El verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero. Y así sucesivamente, y entonces al llegar al verso 9 nos dice: adora a Dios y al Cordero. Evidentemente es lo que tenía que decir. Adores, porque están constantemente, reiterativamente, a Dios y al Cordero. Pero al llegar al verso dice: adora a Dios a secas. Entonces eso ya es fulminante y desmonta toda pretensión de que Jesús sea adorado. Bueno, perfecto, mejor no lo podías haber explicado. En realidad los falsos cristianos trinitarios están insultando a ese ángel que le mostró estas visiones a Juan. Lo están insultando, le están llamando mentiroso. Porque ellos dicen, los trinitarios, que hay que adorar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿por qué el ángel dijo adora solamente a Dios? Adora a Dios, no dice adora a Dios y al Cordero. Entonces, el ángel está claro que no era trinitario. O sea, el propio libro del Apocalipsis pulveriza, destroza completamente la herejía trinitaria. Destroza a los trinitarios el libro del Apocalipsis. Es antitrinitario totalmente. Seguimos. Bueno, decir que nos quedan unos 5 minutos nada más. Hebreo 1:6 dice: cuando introduce el primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Y bueno, pues no dice eso. Criaturita, no se puede traducir por adorar, hay que traducir por póstrense con reverencia ante el Hijo. Es la palabra proscuneo la que ahí aparece. Para que los traductores trinitarios de la versión Reina Valera, pues falsificando ese texto, metieron la palabra adórenle. Así de sencillo. Seguimos. tú me pudieras decir o demostrar, me pudieras demostrar por qué Jesús es adorado, porque a la única persona que se le puede adorar
que se debe adorar, de hecho, en la Biblia, es hasta Dios mismo. Entonces, eso nos demuestra, junto con todas las características, todos los atributos del Hijo en el Padre, que son uno en sustancia, tienen exactamente la misma sustancia, son uno, como dice Jesús, el Padre y yo somos uno, y eso hace que los versículos bíblicos que nos citaste, de Proverbios, Colosenses y Apocalipsis, de lo único que hablen es de que Jesús es un ser engendrado y no un ser creado. Bueno, creo que básicamente eso, no hay mucho más, porque tu exposición fue corta, así que vamos a dejar por acá. También mirá justo mi refutación, que serían 8 minutos y 10 segundos los que me tomé. Y ya te empezamos a tomar el tiempo vos con tu refutación. Adelante. Sí, pues mira, Bueno, nada, lo dejamos aquí. Mañana escucharemos a Gina, la atalayada, y iremos analizando a la luz de la escritura lo que diga. Así que bueno, le damos las gracias al hermano Tomás por los magistrales aportes que has dado, impresionantes, muy buenos. Ha sido una buenísima escuela la que hemos tenido. Y mañana pues tendremos la cuarta. De modo que tendremos, no sé, calculo que tendremos 3 más. Sí, 3 más. Porque siempre lo que hacemos con este nuevo sistema de enseñanza de las Sagradas Escrituras es analizar concienzudamente estos debates doctrinales, que los hay por miles en YouTube. O sea, tenemos material que vamos hasta el día del fin del mundo y más allá. Porque hay cantidad de vídeos de diferentes sectas, de debates, de personas, católicos con evangelocos, con mormonoides, adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues así vamos a seguir haciendo este sistema, analizando, comentando estos vídeos, pero a la luz de las escrituras. De modo que gracias una vez más, hermano Tomás, por haber estado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias y a ver si mañana puedo estar y si no, pasado. Venga, gracias y paz.